Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para compartir esta hora de la tarde de 6 a 7 de la noche. Es un programa que semanalmente hacemos con mucho agrado, con mucho gusto, para compartirlo con ustedes. Como siempre, pues todos estamos inmersos en esta situación que viven los dominicanos, que vive el mundo, ¿verdad? De la nueva cotidianidad. Estamos precisamente llevándole a ustedes este programa desde nuestros hogares todavía, tratando de estar lo menos posible expuesto a esta situación de la pandemia. No obstante, pues no vamos a delegar este compromiso y esta responsabilidad de orientar cada semana al pueblo dominicano sobre la situación, ¿verdad?, de la pandemia, pero también sobre los diversos temas que atañen a nuestra sociedad y que no podemos dejar de lado porque seguimos hacia adelante y justamente pues los dominicanos y dominicanas todos los días tenemos que enfrentar diversas situaciones que de verdad que son para que el pueblo esté lo mejor edificado, pueda opinar, pueda hablar, pueda exigirle a nuestros congresistas, a nuestros gobernantes, a la sociedad en sentido general, jugar su papel, jugar su rol. Así que este día, en esta tarde, queremos hablar de todos esos temas que son de gran importancia para nosotros, señores, y que también han consternado muchos de estos hechos acontecidos en nuestro país, han consternado a toda la sociedad dominicana, señores. Este programa ha venido hablando de esa violencia tan fuerte contra la familia, contra niños indefensos, adolescentes, contra las mujeres en la República Dominicana, contra niñas de manera esencial. Pues las niñas están siendo, digamos, víctimas de toda esta violencia que engendra y que ha engendrado nuestra sociedad. Señores, yo quiero de manera muy especial referirme al caso, o a los casos más bien, de varios hechos que han acontecido en los últimos meses, en las últimas semanas y hasta, ¿por qué no?, en los últimos años. Señores, ustedes recuerdan bastante bien lo que ocurrió aquí en nuestro país cuando asesinaron a la joven Emily Peguero. Emily Peguero, una jovencita de apenas 16 años de edad, que fue asesinada por su novio, por su pareja, y en complicidad con la madre de este. Me refiero a la señora Marlene Martínez, la madre de Marlon, que era el novio que realmente llevó a cabo el asesinato, el gran crimen contra esta niña, contra esta adolescente, y que consternó a toda la sociedad dominicana de San Francisco y de todo el país. Esto todavía está en los tribunales. Ustedes recuerdan que se condenó a Marlene Martínez y a su hijo a purgar una condena que posteriormente, creo que de 20 años, pero que posteriormente pues ellos han apelado, y que incluso se ha estado en muchas ocasiones, la familia ha tenido la gran preocupación de que la madre pueda salir en libertad en cualquier momento, porque ha estado tratando de salir en libertad sin cumplir ni siquiera una parte importante de esa condena. Señores, pero yo cito ese caso, que todo el mundo recuerda, antes del caso de Emily Peguero, pues ustedes se acuerdan del caso que también consternó a nuestra sociedad, Carla Maciel. Ya nadie habla de Carla Maciel, una niña de apenas 12 años que fue desaparecida y que después los asesinos confesos de ese horrendo crimen fueron al lugar donde estaba enterrada con las autoridades y encontraron el cuerpo de la niña. Pero detrás de esos asesinos materiales se hablaba de otros posibles asesinos intelectuales, ¿verdad? Y se llegó a acusar incluso a una clínica y algunos médicos detrás de eso. No sabemos las causas ni los motivos. Se llegó a hablar incluso
de tráfico de órganos. Incluso de eso se llegó a hablar. Ya ese caso la sociedad lo ha olvidado. Ya no se habla de Carla Maciel, ya no se habla. Pero, señores, nuestra sociedad probablemente, tantos problemas que tienen los dominicanos que tenemos, y con tantos temas diversos, especialmente en el ámbito político, económico, social, pues aquí la gente se entretiene con muchas cosas y algunas cosas se olvidan. Pero hay una parte de la sociedad que está dirigida por el crimen, por los monstruos que genera nuestra sociedad, personas, hombres que asesinan mujeres, niños y de todo tipo de seres humanos que viven en nuestro país a expensa de esos criminales, bajo la mirada impasible de, como dije, de una sociedad que de nada le inmuta, que pasa rápido, olvida rápido, y en ese sentido pues tenemos nosotros los medios de comunicación que hacerles recordar. Cuando asesinan recientemente, apenas hace unas cuantas semanas atrás, a la niña Liz María, señores, todavía los que vemos el video de esa carita tan infantil de una niña de apenas 6 años de edad, una carita tan infantil, tan inocente, y vemos la cara del monstruo que le quitó la vida, pero no solo la asesina, la viola primero, la asesina y luego desaparece su cuerpo, su cuerpecito. Uno dice, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Las autoridades han dicho, vamos a investigar, pero ya ese cuerpo, el cuerpo de esa niña aparentemente no va, ni siquiera el cuerpo va a aparecer. La familia no podrá nunca en su vida ni siquiera volver a dormir tranquilo, porque siempre tendrá en su mente que su niña, su hija, su cuerpo nunca apareció. Ni siquiera cristiana sepultura pudieron darle, porque ese monstruo, ¿verdad? Ni siquiera eso ha dicho la verdad de si ciertamente fue al mar que la tiró o donde la puso. Señores, pero eso no es nada. Eso no es nada. Ocurre ese hecho y muy alejado de los motivos que llevaron acá, que tuvieron que ver con que ese señor hiciera lo que hizo. Un padre en Jaina, me parece que fue, hace apenas la semana pasada, le entró a machetazos a sus 2 niños. Niños de 6, 8 años. Le entró a machetazos simplemente porque tenía celos de la madre que no quería volver con él. Que lo había dejado a ese criminal. Y óyeme, hay que tener, tiene que ser una sociedad muy podrida para engendrar un tipo que es capaz de asesinar o intentar asesinar a 2 niños inocentes que son de su propia sangre. Porque si tú eres tan hombre y tú quieres, métete un tiro tú, si tú no quieres vivir, pero no. Óyeme, intentar quitarle la vida de manera sorpresiva y engañas a 2 niños inocentes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Nos estamos preguntando esto? ¿O vamos a seguir dejando que nuestros políticos, nuestras autoridades sigan esa fiesta de sencillamente usarnos a nosotros como correa de transmisión para lograr sus propósitos, para llegar al poder, para obtener un puesto en el Congreso, y al final la sociedad sigue reclamando justicia, sigue reclamando un código penal? Explíquenme, un código penal que por lo menos haga sentir a las familias de las víctimas que esas personas que actúan de esa manera van a pagar el resto de su vida esa decisión que tomaron, ese crimen cometido.
me da mucho dolor no poder tener a alguien que me acompañe en este discurso. Yo no he encontrado aquí en este país ningún medio, ningún comunicador. Yo no he encontrado a nadie que asuma esta posición que nosotros hemos asumido durante más de 11 años que tenemos haciendo televisión y tratando de hacer una verdadera comunicación social que represente los intereses de esa clase humilde y de los dominicanos que sentimos que esas leyes que tenemos, ese código que tenemos, no es lo suficientemente severo para llevarle a la mente a estos criminales que está generando nuestra sociedad, que jamás en su vida van a salir de una cárcel a seguir cometiendo fechorías. Porque aquí con 30 años y apenas 10, 15 o 20 se puede salir después de haber matado 1, 2, 3, 4 o cometer crímenes tan horrendos como el de esa niña, la niña Liz María. Pero esto no termina aquí, este recuento que estamos haciendo. Hay otros casos que antes de irnos a la pausa quiero concluir para luego seguir el comentario. El caso recientemente, señores, ahí creo que esto fue en Constanza, por ahí Tireo abajo, no sé, del otro padre que envenena a sus 2 hijos, también por la misma causa. Envenena a una niña de 6 años que murió y a un niño de 13 años que se debate entre la vida y la muerte. Pero ya él se está recuperando, que también se envenenó. Esa rata humana ya se está recuperando. Entonces, que debió, no sé, morirse. Dios que diga si debió morirse. Yo creo que esa gente así no hacen parte en este mundo, es mi opinión. Y me disculpan porque estoy muy indignado con esto. Pero lo que sí hay que decirle a ese señor, que si logra sobrevivir, debería vivir de por vida en una cárcel. Entonces yo quiero preguntarle a nuestros políticos, a nuestros congresistas, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta violencia intrafamiliar y violencia social que está viviendo el pueblo dominicano? Vamos a ir a la pausa, señor director. Hacemos un breve corte y regresamos con más de Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro.
Muy bien, amigos televidentes, pues seguimos aquí en Visión Social Globalizada con ustedes. Ya todo el mundo pues me conoce durante tanto tiempo, así es que nosotros hablamos, así pensamos. Nosotros como comunicadores, como abogados en ejercicio, entendemos que no se ha hecho ni se está haciendo lo suficiente. Yo no puedo, y tengo que repetirlo, estar de acuerdo solamente con un código penal donde se debata si es legal, legítimo, constitucional establecer las 3 causales del aborto. Yo no puedo solamente limitar mi opinión a ese tema, a las 3 causales. No puedo. Entonces, sí, los que nos viven entreteniendo a nosotros, llámese el sector que sea, llámese los grupos que sea, nos entretienen con este tema, que hay que decir que las 3 causales, pues, no es como para nosotros tener un código penal paralizado durante tantos años, con 3 causales o no, ese código debió de haberse modificado, pero lo vamos a modificar solo para establecer las 3 causales, o para simplemente establecer el sicariato como una tipificación del crimen organizado y elevar a 40 años la pena para el sicariato. Señores, yo creo que no podemos seguir haciéndole remiendo a nuestras leyes. No podemos seguir, porque entonces nos vamos a ir con la insatisfacción de que aquí se aprobó un nuevo código penal con las 3 causales o no. Un código penal que dejó todo igual y que como consecuencia de esto seguiremos teniendo un código procesal penal en donde la víctima no encuentra quien le defienda. Y lo que sí tienen todas las posibilidades de recibir, digamos, el apoyo, el respaldo del Estado, es el criminal, porque ese código procesal penal que tenemos le da a los criminales muchísimas herramientas jurídicas para salirse con la suya, Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo quiero escuchar a los medios de comunicación, a los que opinan, a los que hacen, a los influencers, que hablan de todo en las redes sociales, menos de esto. A los faranduleros, a los políticos demagogos que pretenden hacerse lo gracioso con proyectos de ley, diputados y senadores que en nada benefician a la sociedad dominicana y que no tienen la mayor relevancia. Mientras tanto, yo quiero ver cuándo vamos a hablar de lo que la gente opina. Si usted hace una encuesta en este país, si usted hace una encuesta en este momento fundamentada en los hechos atroces que se están cometiendo contra niños indefensos en este país y contra mujeres, usted va a encontrar que más del 90% de nuestra sociedad está de acuerdo con la cadena perpetua, está de acuerdo con la acumulación de la pena, ¿verdad? Si usted hace una encuesta, y entonces si eso es lo que la gente quiere, ¿cuál es la causa? Porque la Constitución, entiendo que tampoco prohíbe que se pueda legislar para aumentar la pena. ¿Cuál es la causa de que aquí no queremos tocar esa tecla? ¿Cuál es la causa? Que los congresistas, los políticos, la gente que tiene el poder de influenciar, no quieren tocar esa tecla. No quieren hablar aquí de cadena perpetua, de acumulación de pena. No importa el crimen. O usted ya se le olvidó aquel llamado el chakra, el chamán. Mató 3 niños que eran los hijos de su pareja. Los asesinó a los 3. Y mató a su pareja también. Ya se le olvidó a la sociedad dominicana. Ese señor ahorita, que jovencito,
cumple 30 años y va para la calle después de haber matado a 3 niños inocentes. ¿Ustedes creen que debería volver a ver la luz del sol? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo lo dejo hasta ahí. Yo lo dejo hasta ahí porque ojalá y que alguien más se sume, que levantemos una campaña nacional para pedirle a nuestros congresistas que legislen en beneficio de nuestra sociedad. Que se acabe la doble moral, que se acabe la demagogia y que finalmente aquí se apruebe un código penal y se pueda modificar ese código procesal penal para establecer penas severas a tantas personas que no tienen ninguna justificación para quitarle la vida a otro ser humano y salirse con la suya. Señores, así son las cosas. Miren, vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar de COVID porque este tema del COVID sigue siendo uno de los problemas principales que están, digamos, controlando, para llamarlo de alguna manera, la vida de los dominicanos. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Si bien es cierto, la libertad es el principio fundamental de los derechos humanos y en la que está fundamentada nuestra Constitución, en este momento donde el COVID sigue como va en nuestro país, necesariamente nuestras autoridades tienen que seguir arreciando su lucha contra esta terrible pandemia, contra esta terrible enfermedad. Y tiene que hacerlo en contra de la voluntad de todo el que no quiere cumplir las normas, el que no quiere cumplir toque de queda, el que no quiere usar una mascarilla, el que entiende que hay que seguir haciendo fiestas los fines de semana sin ningún tipo de control. Las autoridades tienen que decirle que no, que eso no va. Y que van a hacer lo que haya que hacer. Porque no puede ser posible. Todavía aquí se están agarrando 1,000, 2,000, 800, 900 personas cada semana por el toque de queda. A pesar de que la gente sabe que no debe de quedarse en las calles después de las 7 de la noche. Y los domingos después de las 5 de la tarde. Yo entiendo perfectamente que a una persona le pueda, en un caso excepcional, agarrar la hora por ahí, pero es que es demasiada la frecuencia. Y si usted tiene que salir, salga temprano donde va, a menos que no sea de un hospital o de una clínica que usted esté, a menos que no sea. Pero vamos a seguir tolerando esas fiestas en los barrios. Es que aquí no hay militares, es que aquí no hay policía, es que aquí no hay fuerza coercitiva que obligue a la gente a que deje de hacer eso. Dígamelo usted, señor ministro de Salud. Dígamelo usted, señor presidente. El pueblo los apoya a ustedes como nuevas autoridades para que hagan lo que haya que hacer. Entonces, no sigamos dándole tanto paño tibio a esta situación del COVID. No es verdad que el COVID está controlado. No es verdad que sobrepasamos la curva de contagios, señores. Y si no es así, díganme ustedes. Cuando se dijo, la Universidad de Hopkins dijo que para el mes de octubre nosotros íbamos a tener más de 100,000 infectados, mucha gente dijo que eso no era verdad. Lo único que se equivocó la Universidad de Hopkins fue al decir que para el mes de octubre de este año podríamos tener alrededor de 7,000 muertos. Eso, yo mismo digo que eso no era posible. Porque ni que fuéramos una isla totalmente, bueno, de África, un pueblo de África cualquiera, sin ningún nivel de sanitario, podría ocurrir algo así. Eso, la Universidad de Hopkins se equivocó. Pero no se equivocó en la cantidad de contagios, al contrario, se quedó corta. Porque no estamos en octubre, estamos en septiembre. Y ya tenemos al día de hoy 101,716 contagiados. Ya sobrepasamos los 100,000. Pero ustedes saben cuántos muertos tenemos, señores. Tenemos 1,926 muertos a la fecha. Casi 2,000 personas muertas. Tal vez para el mes de octubre Dios nos libre. Esa suma indudablemente va a aumentar. Pero nosotros no queremos ni llegar a la mitad de lo que dijo la Universidad de Hopkins, jamás en la vida.
Y sé que no va a pasar así porque, gracias a Dios, las autoridades a nivel hospitalario han aumentado su capacidad de atención a la población y más personas están recuperándose del COVID y saliendo con vida del COVID. Y eso sí es un reconocimiento que hay que hacerle a las autoridades. Pero es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir que curar. Estamos hablando de más de 800 nuevos contagios, señores, en menos de 24 horas. Más de 800. Y hay que decir que no se están todavía haciendo las pruebas que la gente aspira que se hagan. Vamos, señores, ¿verdad? Porque también este tema requiere mayor profundidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver, amigos televidentes, con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Muy bien, señores, como decíamos, ese amigo, Pedro Botello, ha llevado mucha confusión a la cabeza de los trabajadores. Porque le ha planteado a los trabajadores que ese dinero de los fondos de pensiones que ellos tienen ahí es de ellos, y que ahora con la pandemia ese dinero hay que dárselo a ellos para atrás. Sin pensar que estamos hablando de los fondos de pensiones, que es el dinero que va a servir para que usted pueda tener una pensión más o menos, que no va a ser buena, ¿no? Pero más o menos cuando usted se retire, que usted no tenga fuerza para trabajar, que usted se enferma y necesita medicina y tiene que tener con qué comprarla. Pero esto trae esta situación de Pedro Botello, porque él apareció en el día de ayer otra vez en el Congreso hablando del tema, entra en contraste con la información que da la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADARS, que dice que los fondos de pensiones aumentaron
aumentaron en 29.400 millones de pesos. Señores, ¿cómo puede ser que si esos fondos de pensiones están generando tanto dinero, no se le pueda dar una parte de ese dinero a los trabajadores sin que se les saque de lo que ellos tienen para retirarse? Es decir, que no sea de los ahorros míos que me lo den. Yo quiero que me den ese 30, pero que sea de la ganancia, por Dios. Vamos a repartir la ganancia. Vamos a repartir la ganancia. Ay, ¿por qué? Si el negocio de los fondos de pensión es tan bueno y hay tantas empresas ligadas a este negocio haciéndose multimillonarios con estos fondos, con el dinero mío, ¿por qué esos señores dueños de esas ganancias no se sacrifican y nos dan ese 30 a nosotros? Que es del dinero de nosotros que se están metiendo la ganancia, no es del dinero de ellos. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, y lo que ha dicho el movimiento sindical, que estamos de acuerdo que le den el 30%, pero de las ganancias, que son miles y miles de millones de pesos, que cada año se meten en los bolsillos los bancos de esos fondos de pensiones. Entonces, yo quisiera que me calculen cuánto es el 30% de lo que yo tengo ahorrado. Bien. Pero en vez de coger ese dinero de mi de mi dinero ahorrado, vamos equivalente a sacarlo de la ganancia. De esa ganancia que están ahí generando dinero. Y más ganancia, porque lo prestan para adelante. Y lo duplican y lo triplican. De ese dinero es que yo quiero que a mí me den el 30. No de mi dinerito pobre, de los pobres chelitos que no van a alcanzar para una pensión digna cuando yo me retire. Yo quiero el 30, pero el 30 de las ganancias. El 30 de las ganancias, Pedro Botello. Déjate de estar confundiendo, demagogo. Es de la ganancia que queremos el 30. ¿Por qué tú no dices que sea de la ganancia? Porque tú no quieres tirarte de enemigo a los bancos. Eso es lo que te pasa a ti. Entonces quieres venir a privar, a lucir de que tú estás defendiendo los derechos de los trabajadores cuando es mentira. Habla de las ganancias. Dile al Congreso que apruebe un proyecto de ley que autorice a que de esas ganancias nos den a nosotros el equivalente al 30% de nuestros ahorros. Y yo te voy a apoyar, vamos para la calle los dos. Algo así para que tú veas. Y nos vamos a tirar a la calle, todos los trabajadores, a defender eso. Porque nosotros entendemos que los trabajadores se lo merecen. Pero que no se lo quiten de los ahorros de ellos, que sea del dinero que se han llevado entre las uñas esos bancos. Es de eso que queremos, ese aporte. ¿Verdad? Bueno, señor, ahí lo voy a dejar para que reflexionen, Señores, lo que sí voy a decir es que alguna distribuidora de electricidad han dicho que van a revisar la tarifa, lo que facturaron en medio de la pandemia. Señores, aquí hubo gente que le llegó aumentada en más de un 200 y un 300% la luz. Gente que pagaba 2,000 pesos, le llegó de 8. Gente que pagaba 1,000 pesos, le llegó de 5. A los que pagábamos 5,000 nos llegó de 20. Señores, en medio de la pandemia, la EDENORTE y la EDESTE han dicho que van a revisar eso, que van a hacer una revisión. Por lo menos lo han dicho de boca. EDESUR tiene un zipper en la boca. Yo no sé, la más grande de todas, que es EDESUR, tiene un zipper en la boca. No ha dicho nada. ¿Tú sabes por qué? Porque es la que más le robó al pueblo, EDESUR. Esa es la que más le ha robado al pueblo. Esa EDESUR. Señores, no hay tiempo para más. Yo quiero agradecerle a todos ustedes la amabilidad de la sintonía, que hayan estado con nosotros igual que cada semana en una entrega más de su espacio Visión Social Globalizada, el cual se transmite por sus canales de Sport Vision, Canal 35 y todas las señales de cable a nivel nacional e internacional. Pero también a través de la web podemos ver en la página de www.vision social, www.sportvision35tv y en las redes sociales, precisamente en nuestro canal de YouTube Visión Social Globalizada. Ahí usted encuentra todo lo que hemos dicho en este programa. Y no se pierda la repetición el sábado a las 11:30 de la noche. Así que gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Me encuentro satisfecho
con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en este programa Visión Social Globalizada y tenemos a Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Jacobo, habíamos hablado de dos temas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el primero de ellos, que es el relacionado con, habíamos dicho, el tema de, si me pones sobre la mesa, ¿verdad? Tenemos el último tema, fue el tema de los programas sociales, ¿verdad? Y el otro tema, que me parece que tú lo tienes ahí en la mano, me gustaría que tú ambos temas, no importa el orden, pero lo puedas tocar. Mira, lo primero que quiero señalarte con respecto al tema de los fondos de pensiones, y esto ya es reiterativo por parte de nosotros, yo diría que políticos populistas. Tú sabes que hay políticos que les gusta congraciarse con la población de manera general, pero sobre todo con la población trabajadora, que es bien amplia. Entonces, en momentos electorales habían planteado que se le entregara el 30% de los fondos ahorrados a los trabajadores. Nosotros dijimos, bueno, no estamos de acuerdo con eso. Primero porque el tema de los fondos de pensiones, la ley establece que son exclusivos para la pensión. O sea que cuando el trabajador se retira, recibe entonces esos fondos de pensiones para su retiro. Eso es de manera programada. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos dicho, bueno, de los miles de millones de pesos que han generado las administradoras de fondos de pensiones en ganancias, ¿por qué no se establece a través de una ley, como estaban planteando los legisladores, un bono para que los trabajadores puedan de alguna manera compensar la crisis por la que están atravesando? Oye, un bono, pero un bono no reembolsable y que no toque los fondos ahorrados por los trabajadores. Sin embargo, me sorprende que esos legisladores no asuman esa propuesta, porque esa propuesta no va a perjudicar a los trabajadores ni su fondo, sino las ganancias que todo el país sabe que ha habido un debate crítico de manera general hacia la administradora de fondos de pensiones por las ganancias que ellas han obtenido como resultado de administrar estos fondos, que nosotros hemos señalado y seguimos señalando que son ganancias fuera de lo normal, porque cuando la rentabilidad que generan estos fondos, tú haces el análisis, se traduce en poquita rentabilidad para los fondos de pensiones, pero mucha ganancia en diversas comisiones que tenían las administradoras de fondos, que luego se modificó, pero que resulta que la modificación es peor que lo que las comisiones que tenían anteriormente. Ahora ellas van a ganar más dinero, porque ahora el 0 que sé yo cuánto por ciento establecido en tres tramos va a representar mucho más beneficio, porque el dinero que se va a grabar es todo el dinero que tengan que estén en los fondos, y de eso es que se le va a dar el porcentaje a las administradoras de fondos. O sea, que haciendo un cálculo se ha determinado que van a ganar más dinero. Entonces de ahí se le puede dar un bono. ¿Por qué no lo establecemos por ley? O podemos establecer un bono a futuras ganancias de las administradoras de fondos de pensiones. Pero no, porque no se quiere, bajo ningún criterio, chocar con el sector financiero de la República Dominicana, que en definitiva es el dueño de las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana y la beneficiaria final de eso. Pero el devolver el 30%, no lo digo yo, lo dicen los economistas que son sabios en la materia, han dicho que eso generaría niveles de inflación importantes en la República Dominicana, pero también han hablado de que los fondos de pensiones, como tú lo sabes, Ignacio, y lo sabe la mayoría del resto del país, están en papeles en el Banco Central.
mayoría en instrumentos financieros que se compran y ese dinero lo tiene el gobierno central, que ahora, sumado a esta crisis que existe generada por el COVID, la liquidez también es un problema. O sea, no sabemos si ese dinero está ahí disponible para poder devolver ese 30% que plantean estos políticos. O sea que la posición nuestra definitivamente es que no. Si se quiere un bono, ganancia, eso para solventar. Ahora, ¿quién tiene que desarrollar programas que beneficien a los trabajadores en momentos de la crisis? Señores, ¿quién es que tiene que hacerlo? El Estado, a través de los diversos mecanismos que tiene, porque para eso es que los trabajadores y el resto de la población pagan impuestos al Estado, para que cuando se presente una crisis, entonces el Estado, a través de programas y de servicios, le garantice que van a estar bien y que no van a sufrir traumas en esta coyuntura. Entonces yo pienso que eso es un populismo demagógico de parte de algunos políticos. Muchos trabajadores no entienden el tema, inclusive me han catalogado a mí, me han acusado de que yo estoy de parte de las administradoras de fondos de pensiones, cuando eso es mentira, porque todo el mundo sabe que si hay una organización que ha denunciado de manera permanente que el sector financiero de la República Dominicana es el único beneficiario del sistema de la seguridad social, ha sido nuestra central. Entonces, yo quería precisar eso. Con respecto a la segunda pregunta. Perdón, Jacobo. Ignacio. Jacobo, Sí. un minuto. Dígame. Antes de que entre esa parte, Sí. yo quiero dejar claro esto último que tú acabas de decir, porque es la parte que a mí también más me preocupa. Nosotros también jugamos el rol de dirigente sindical, pertenecemos a una central sindical, representamos trabajadores, aunque estamos en los medios de comunicación, representamos trabajadores y todos los días vemos las inquietudes, las llamadas, los comentarios de compañeros que han, si se quiere, malinterpretado todo esto, que han entendido solamente la parte que más simple, mi 30%. Entonces, claro, los sindicatos se oponen a eso. Lo que queremos decir, Jacobo, y dejar claro es, en ningún momento ustedes se oponen que los trabajadores sean asistidos de ese dinero, pero que sea de las ganancias. Claro que no. Que sea de la ganancia. Que la ley que se establezca sea de la ganancia, no del ahorro de los trabajadores, porque entonces lo que estaríamos es poniendo a los trabajadores a pagar la crisis que tenemos en el país. Exactamente. Y muy bien, la parte más débil no puede solventar la crisis. Lo que tienen que aportar para que la crisis sea menos lesiva a la clase trabajadora son los que más tienen, los empresarios que tienen que asumir una parte de toda esa plusvalía que ha generado el trabajador, y los gobiernos, que para eso es que cobran impuestos a la población en general. Ok, está aclarado claramente, bueno, obviamente que los sindicatos no se oponen, está claro que los sindicatos no se oponen a que los fondos, las ganancias de los fondos de pensiones se puedan utilizar para asistir en este momento de crisis de pandemia a todos los trabajadores. Sin embargo, el proyecto de ley pues no busca eso, y creemos que sí debemos de pedirle a nuestros legisladores que legislen, pero a favor de los trabajadores, no en contra. Porque definitivamente que esta ley no va a apoyar, va a perjudicar el sistema financiero, pero también va a perjudicar a los propios trabajadores. Bueno, con esto queda todo claro. La otra pregunta que tú me decías, sí, así es. La otra pregunta que me hacía era el tema de los programas y el fraude que se ha denunciado. Mira, yo pienso que más que denuncia, lo que el país necesita es que si el gobierno, cualquiera que fuere, detecta que hay un fraude en una determinada área del gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es investigar, porque para eso tiene todos los mecanismos de investigación del Estado. Y entonces, una vez compruebe cuál es la mafia que existía, a los responsables de encabezar esa mafia, que sean llevados a la justicia. Porque con denuncia no hacemos nada. O sea, tú denuncias que hay un fraude, pero bueno, y lo denuncia el gobierno. El gobierno, lo que le compete al gobierno es combatir el fraude, es usar los mecanismos que tiene el Estado para perseguir el delito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, los responsables de ese fraude, sean, aunque hayan personas de bajo, de alto, de rango medio involucrados, es llevarlo a la justicia, y que la justicia entonces establezca las sanciones
que le correspondan a lo que han infringido la ley. Ese es mi criterio, pero no basta con una denuncia, basta con una investigación que se haga de ser cierto, porque fíjate que entonces lo que entramos en un debate político, ya el gobierno anterior entró en escena y dijo, eso no es verdad. Eso nosotros hicimos la selección de las personas que participaban en ese programa de manera eficiente y lo hicimos con mucha responsabilidad. Entonces, ¿en qué se convierte? En un circo mediático que no resuelve ningún problema. Entonces, los dominicanos y dominicanas, en medio de esta crisis que hay en la República Dominicana, lo que menos necesitamos es un circo mediático. Lo que nosotros necesitamos es que si alguien cometió algún acto de corrupción, bueno, que sea llevado a la justicia, como establecen las leyes. Pero no hacemos nada con estar convirtiendo esto en un circo de carácter político, en un tú me dices, yo te digo, porque eso no arroja evidentemente que ningún resultado positivo. Yo creo que lo más importante es que las autoridades en cualquier caso hagan las auditorías que correspondan y la hagan los mecanismos que corresponden y entonces que esas auditorías se traduzcan en resultados concretos para no dañar reputaciones, porque recuérdate que todo el mundo tiene derecho al buen honor, tiene al buen nombre, como se dice. Entonces, si usted comienza a acusar a una persona sin usted hacer la investigación de que cometió un fraude, cuando la investigación se haga y entonces resulta que esa persona no es responsable de nada, pero ya en la población queda la sensación de que esa persona es responsable de algo malo y su reputación queda manchada. Yo creo que eso no es bueno ni para los que salieron ni para los que están, porque ellos en algún momento saldrán. Jacobo, la última parte de la pregunta me refería a si tú entiendes, eso me surge a mí de repente, ¿no? Una inquietud. Es decir, y a estas personas Sí. que debieron recibir ese dinerito, que le hacía tanta falta, que alguien se lo robó, ¿verdad? Y que entiendo igual que tú que debe de condenarse y perseguirse a cualquiera que sea culpable de todo esto, no importa el nivel que tenga político. Ahora, lo que quiero decirte, Jacobo, es, ¿entiendes tú que el gobierno debería restituir ese dinero que nunca llegó al bolsillo de la familia de esas personas? Bueno, mira, como siempre, yo voy a estar siempre de acuerdo que el trabajador que se haya sido afectado, evidentemente le sea restituido el dinero para que pueda resolver su situación en particular, porque realmente es que la situación económica de los trabajadores es muy difícil en este momento. Si se comprueba que esa persona no ha recibido ese dinero y se le puede resarcir, pues estaríamos totalmente de acuerdo en que se le tome en cuenta y se le incorpore al programa y se le paguen lo que tenga atrasado. Pero las personas que están jugando con el COVID-19, con esta crisis sanitaria, que eso es un crimen, señores, deben ser llevados, si de ser cierto, reitero, deben ser llevados a los tribunales de la República y condenados de manera definitiva, porque en medio de una crisis como esta, yo creo que a nadie se le puede ocurrir. Digo, nunca debe ocurrírsele cometer delitos, pero en medio de una crisis como la que tiene el país, donde hay mucha gente pasando hambre, pasando trabajo, que no tienen, señores, para terminar su día, hacer ese acto es algo abominable. Yo creo que eso obviamente tiene que ser condenado de manera eficaz. Así es, totalmente criminal, así es. Me parece muy atinada tu opinión, Jacobo. Yo quisiera, obviamente, también preguntarte, y esta respuesta me la da después de la pausa, pero quisiera preguntarte, en términos generales, Jacobo, tú como líder político, líder sindical, dirigente social de toda la vida, y una persona que obviamente tampoco se te puede señalar a ti como, independientemente de que todos jugamos un rol político, pero como una persona que ha estado haciendo oposición a ningún partido, ¿no? Tu rol y el de los dirigentes sindicales es sencillamente, pues, actuar en defensa de los derechos de los trabajadores, de la sociedad, de las personas más humildes, ¿verdad? Más pobres. Y no importa el gobierno que esté, las cosas buenas se apoyan, las cosas malas se critican. Y ese ha sido nuestro rol. Yo te conozco toda la vida y lo has hecho bastante bien. Entonces, mi pregunta, Jacobo, es, ¿cuál es tu opinión en términos generales sobre las principales designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en varios ministerios e instituciones que son importantes y muy sensibles al ámbito social? Sé que ha habido gente incluso designada muy allegada a nosotros,
al movimiento sindical, tú podrás hablar de todos estos casos, amigos del sector empleador también, que han sido designados en diferentes posiciones. ¿Cuál es la opinión que tú tienes, incluyendo la designación en el Ministerio de Trabajo hecha por el nuevo presidente Luis Abinader? Al regreso de la pausa, pues me das tu opinión para que la gente tenga una idea, ¿verdad? De cuál es la expectativa que tenemos el movimiento sindical sobre el nuevo gobierno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en su programa Visión Social Globalizada, y como saben, estamos conversando con el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, presidente también de la Federación de Zona Franca más vieja de la República Dominicana, la mamá de las federaciones, ¿verdad? De Zona Franca. Así que, Jacobo, con tantos años que tú tienes de lucha, ¿verdad? Y de experiencia política y social, ¿cuál es tu opinión sobre estas designaciones? Mira, yo pienso que las designaciones en sentido general son designaciones. Felicitar al presidente de la República porque tomó en cuenta una líder sindical, amiga nuestra. En este caso es Mayra Jiménez, que fue designada como ministra de la Mujer, una persona muy cercana al movimiento sindical. Creo que eso es positivo. Yo no quiero hacer juicio de valor de ninguna designación porque pienso que a cualquier persona que es designada en una función pública hay que dejar que desarrolle sus actividades y entonces a partir de algún tiempo que haya transcurrido, ver todo lo que ha hecho, entonces podemos entrar en evaluar el desempeño de esa persona. A mí me parece que todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho a ser designados en un puesto público, lo que hay que evaluar su nivel de desempeño posterior. Pero con respecto a lo que tú decías en el comentario anterior, mira, yo pienso que los dirigentes sindicales lo que tenemos que jugar nuestro rol. Si el gobierno hace algo que es positivo para la población, hay que reconocerlo. Claro, si toman una medida o pretenden tomar una medida que de alguna manera lesiona los intereses de la clase trabajadora dominicana o por igual a la sociedad dominicana, evidentemente que el papel del dirigente sindical, sea de cualquier nivel que sea, es hacer la crítica correspondiente al gobierno, porque siempre dentro del marco de la sensatez y de lo que establecen las leyes, claro, y hacer la denuncia que corresponda, porque ese es el rol que nosotros tenemos que jugar. Pero claro, tiene que ser, nosotros somos gente que creemos en la democracia. Yo pienso que tenemos un gobierno que fue electo de manera democrática y que sus características, por lo que he visto que hasta ahora ha hecho el presidente Luis Abinader, sobre todo en esa vocación de convocatoria de diálogo que desde el principio en la campaña y ahora como gobierno, él ha estado planteando, a mí me parece que es un gobierno democrático. Entonces, yo prefiero esperar un tiempo más para hacer algún tipo de evaluación del desempeño de los funcionarios que ha designado el presidente Luis Abinader, que hasta ahora me parece que son dominicanos y dominicanas, todos muy bien preparados y que van a ejercer una función en función de esa capacidad que tienen y de esa formación. Y esperemos que por el bien del país lo hagan muy bien. Muy bien, muy interesante tu opinión, Jacobo. Indudablemente estoy de acuerdo contigo. Hay gente que fue designada con muy buen perfil, con muchas capacidades, otros no tanto tenían el perfil para algunas de esas designaciones, que como tú dices, obviamente tampoco lo vamos a sacrificar sin todavía haber desempeñado su función, ¿no? Y saber cómo lo hizo. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también hay que señalar que la gente, pues, ciertamente ha valorado muchas de las designaciones, por ejemplo, en el caso de la justicia,
el gobierno designó 2 mujeres como rostro del gobierno en esa justicia. Llámese a la doctora Germán Brito y a la doctora Jenny Berenice, lo cual pues de Jenny ya sabemos en el Ministerio Público su rol y mucha gente lo valoró cuando pasó por la Fiscalía del Distrito Nacional. En el caso de la doctora Germán Brito todavía estamos por ver, como tú dices también, porque también su rol en aquel momento como magistrada de la Suprema y al final un poco encontrada en términos políticos, pues uno podría decir que todavía uno no sabe en este nuevo rol cómo va a ser su desempeño. Sin embargo, en principio la gente ve como con visto bueno estas 2 designaciones. De hecho, aprovecho para señalar que en el día de ayer, pues, la magistrada Germán Brito, Procuradora General de la República, se reunió con la familia de la niña que desapareció. Un caso, Jacobo, doloroso, que ha afectado a toda la sociedad dominicana. ¿No? Pero que esperamos que ciertamente pues, hay una respuesta contundente de parte de las autoridades. Bueno, no se puede. La doctora Germán Brito tiene una trayectoria ejemplar en la República Dominicana. Nosotros creemos que ella puede desempeñar ese cargo de manera eficaz, eficiente, por su capacidad y por su independencia, que inclusive la ha tenido desde que era jueza de la Suprema Corte de Justicia, en su trayectoria histórica en la República Dominicana. Pero yo pienso que sí, que hay muchos dominicanos y dominicanas también que son honorables y que también tienen una gran trayectoria en el país, que pueden desempeñar cualquier tipo de cargo en que se le designe. Yo pienso eso y yo reitero, prefiero esperar ver el desempeño de las personas que han sido designadas para después evaluar su desempeño, porque a veces uno tiene muchas expectativas sobre una persona y luego entonces ve que esa persona no llenó esas expectativas y sin embargo a veces hay personas que uno no tiene ninguna expectativa y resulta que es una persona que desarrolla una labor en que toda la sociedad tiene que reconocer, Ignacio. Así que yo prefiero esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a darle al gobierno los famosos 100 días que se le dan a los gobiernos para ver cuál es su trayectoria. Yo reitero, hasta ahora, a mí me parece que las ejecutorias que el presidente está poniendo en marcha son positivas para el país y tenemos que ver. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Jacobo. Gracias por tu opinión sincera, como siempre. Bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, de verdad que sí. Son tantos temas que nosotros tenemos muchas veces que hablar dentro. Y es inagotable. Hay tantos detalles que tienen que ver con el ámbito laboral, pero como siempre vamos a estar siempre abiertos a que tú puedas participar con nosotros en este espacio. Me gustaría que finalmente tú pudieras dirigirte a la clase trabajadora, a la sociedad dominicana, en términos generales, de que de verdad tu opinión sobre la situación que está viviendo el país y cualquier recomendación también. Bueno, el llamado a todos los dominicanos y dominicanas a que seamos prudentes en medio de esta pandemia que estamos atravesando en el país y de la propia crisis económica, que seamos sumamente prudentes, que obedezcamos las medidas sanitarias que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y que, señores, esperemos que podamos sobrepasar esto lo más pronto posible. Pero vamos a estar en la expectativa para que todos los trabajadores y trabajadoras del país al final de este año pues no sean perjudicados esperemos que los empresarios pongan de su parte y que el gobierno también complemente los programas para que los trabajadores puedan cerrar el año con los recursos que necesitan para terminar este año. Nosotros vamos a seguir empujando eso. Los trabajadores pueden estar seguros de que vamos a estar pendientes y atentos a todas las medidas que se tomen en relación a esto para garantizar que los y las trabajadoras del país tengan su final de año asegurado como debe ser. Muchísimas gracias, Jacob, por la amabilidad de, como dije, tu participación en este programa. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos muchísimo también la amabilidad y la sintonía. Como cada semana, este programa usted lo está viendo en vivo de 6 a 7 de la noche, cada jueves, y los sábados de 11:30 a 12:30 de la madrugada.
Usted puede ver la repetición. Muy bien. Además de los medios electrónicos. Así que, Jacobo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ti, Ignacio. Un gusto verte. Igualmente, cuídate. Bye.